Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar Dualiza, una sesión que se enmarca dentro del programa Recursos FP, el entorno digital donde vais a encontrar estrategias, metodologías, innovaciones pedagógicas y recursos para dar respuesta a las nuevas necesidades de la formación profesional. Nuestro objetivo hoy y todos estos días es sacarle el máximo provecho, así que os voy a pedir simplemente que alejéis un poco el teléfono en este ratito y el WhatsApp, esta ahorita que vamos a estar aquí, y que estéis muy atentos a lo que venimos a compartir. Por supuesto, al final podéis utilizarlo y de hecho os voy a pedir que lo hagáis para compartir en redes vuestras impresiones. Y también es cierto que al final vamos a dejar un espacio para preguntas. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier cuestión que vaya surgiendo, en vuestra pantalla vais a ver que hay una pestañita que pone preguntas. Podéis escribir ahí las preguntas que queráis, las iremos recibiendo y al final las haremos. No os la guardéis para el final porque muchas veces se nos puede ir olvidando, sino que id escribiéndolas que se van a ir quedando registradas. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto y voy a estar dinamizando esta sesión. Esta sesión de hoy, esta sesión tiene que ver con datos, con cifras del mundo del FP y con las posibilidades que estas nos ofrecen para obtener una fotografía global de lo que se está haciendo en nuestro sector, en nuestra región, pero también en otras regiones. Porque solo a través de ese conocimiento vamos a poder ver nuestros puntos fuertes y mantenerlos e impulsarlos. Y en aquellos puntos más débiles vamos a plantear estrategias de mejora. Así pues, hoy tendremos a 3 expertos que nos van a ayudar a entender esos indicadores y a saber filtrar aquellos que nos sean de más interés, pues por nuestro quehacer en los centros educativos. Nos acompañan Mónica Mosso, Miquel Albizu y Antonio Mondaca. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando quieras, estamos preparados para escucharte. Muy buenas tardes a todos y todas. Alberto, gracias por la presentación y deciros que, como siempre, es un lujo estar con todos vosotros presentando un proyecto en el que hemos trabajado con mucho cariño y teniendo unos compañeros de viaje fantásticos como es Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, junto con la Fundación Bankia, para trabajar en ofrecer datos que sean útiles en el ámbito de la FP. Por todo ello, pues vamos a estar con vosotros primero explicando el por qué y cómo hemos organizado un poquito este observatorio para entenderlo y luego, sobre todo desde la perspectiva de cómo puede ser útil para un centro educativo, y luego pondremos unos ejemplos que nos ayudarán también a ver ya en el terreno en qué consiste esto que estamos diciendo. Así que el por qué tener acceso a datos e indicadores sobre FP, bueno, pues entendemos que los datos nos ayudan a medir, nos ayudan a ver evoluciones, no solamente tener fotos fijas, sino también películas, ¿no? Esas fotogramas en evolución que nos ayudan a ver también tendencias. Y lo que veíamos es que a raíz de muchas entrevistas y hablar con bastantes centros y en distintos ámbitos, que muchas veces los datos están ahí, pero quizá están en distintas fuentes, dispersos, por algunos años, otros no, y ahí lo que queríamos era integrar distintos datos de distintas fuentes en un único sitio y además, como no, también que pudiéramos compararlo con otras comunidades autónomas, con la media estatal y además verlo cómo evoluciona en el tiempo. Y es por eso que en un solo clic parecía que era muy, y parece, por lo que nos estáis diciendo, que es muy útil tener este observatorio. Con todo ello, no pusimos solo los datos, datos per se, sino lo que queríamos era que hubiera un marco comprensivo donde los datos e indicadores que se pudieran consultar tuvieran un sentido. Y ese sentido que era, pues ver, por un lado, qué es la oferta de la formación profesional, entendido de qué instituciones y qué organismos están ofreciendo, ¿no? Formación profesional tanto para jóvenes como para personas empleadas o desempleadas, para que tengan un conocimiento y un aprendizaje a lo largo de la vida. Desde este enfoque entendíamos que la FP educativa está integrada dentro del sistema educativo y es bueno ver dónde está la FP dentro de las educaciones postsecundarias, tanto bachillerato, postsecundarias
bueno, o secundarias posobligatorias, disculpar, o bien terciarias, todo aquello que podía corresponder tanto por formación profesional básica y grado medio a las postsecundarias como posobligatorias, como a la FP grado superior en el ámbito más de la educación terciaria, ¿no? ¿Dónde se sitúa en ese ámbito la FP? Luego, conocer las tripas de los datos de la FP inicial, desde matriculación, titulación, por familias, tasa de finalización, un montón de datos y también respecto a la FP dual y, cómo no, la formación para el empleo, donde, como bien sabéis, también es importante en esa visión a lo largo de la vida, ¿no? Aunque en este webinar nos vamos a centrar más en el ámbito de la formación profesional inicial, sí que el observatorio contempla todos estos datos. Y no solamente de qué se está ofreciendo, sino también qué se está demandando. Y esa demanda empieza por qué demandas y qué necesidades y retos sociales tenemos como sociedad, y que la FP también es parte de esa respuesta a esos retos, ¿no? En el ámbito del género, en el ámbito de la extranjería, en el ámbito de necesidades especiales de estudiantes. Y además, qué cabida y además qué demanda hay desde el ámbito laboral, desde el mercado laboral, qué tipo de oportunidades laborales están surgiendo, para qué niveles educativos dentro de la FP, cómo evolucionan respecto a otros tipos de estudios y qué sectores están demandando más en nuestro entorno inmediato y qué ajuste hay entre esa oferta y esa demanda, ¿no? Con este enfoque, ¿no?, de una visión sistémica, lo que hemos visto es qué fuentes había buenas, rigurosas, oficiales, que nos dieran esos datos y que nosotros los pusiéramos juntos desde este marco comprensivo. Pues indudablemente el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene unos datos muy importantes en este sentido. También el INE, Fundae, SEPE a nivel europeo, Eurostat, CEDEFOP. Hemos consultado todas esas fuentes para ofrecer los datos lo más, bueno, pues lo más actualizados posibles y además lo más completos posibles desde esa perspectiva. Y si pensamos, y ahora ponemos el zoom y hacemos y vamos a un centro educativo. Entonces, antes de decir qué indicadores pueden ser interesantes, lo que hemos estado cotejando es qué necesidades tienen los centros y hemos visto que distintos colectivos de un centro de FP tienen distintas necesidades. Indudablemente, los cuadros directivos y gestores que tienen que preparar las memorias del centro, distintos documentos para avalar y acreditar su calidad en la gestión y en la docencia. Bueno, pues ellos están más en el día a día igual de esos datos que les pueden resultar útiles. Los datos del centro indudablemente los tiene el centro y en muchas comunidades también están muy abiertos también los datos para poder situarse cada centro en su entorno de su comunidad. Pero si vemos que muchas veces no se puede comparar con las comunidades autónomas vecinas o igual los datos no están al mismo tiempo actualizados a nivel estatal. Entonces, esa comparativa que se puede hacer un centro para ver cómo está respecto con sus propios datos, para ver cómo está dentro de su propia comunidad autónoma o respecto a comunidades autónomas vecinas y a la media española, ese dato, esa comparativa es muy interesante. No solo para los cuadros directivos, también para el profesorado en general. El profesorado en general también le interesa mucho saber, yo estoy dando clases en una familia profesional concreto, en un ciclo concreto, pues saber si los chicos y las chicas a los que estoy formando tienen oportunidades a nivel de contratos laborales al ser titulados en FP, si los tienen más los de nivel, los de grado medio o los de grado superior, cómo evoluciona, si quizá en mi comunidad autónoma no hay tantos contratos en ese campo, pero hay en otros. Bueno, pues todo esto se puede ir cotejando también a través del observatorio. A los orientadores para ver cómo va evolucionando también ese mercado laboral. Los responsables de la FP dual o bien responsables de relaciones con empresas que quieren ver también qué sectores, qué familias profesionales, con qué sectores se está trabajando también más y relacionarlos con los de su propio entorno. Y cómo no, quizá no con la misma intensidad, pero también que se sepa que tanto los estudiantes como sus familias y las empresas colaboradoras también pueden ver datos que les puedan resultar interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué prima de empleabilidad tiene un chico o una chica que haya estudiado FP grado medio respecto a otros estudios inferiores o superiores? Bueno, pues todo eso ayuda mucho también a la hora de tomar decisiones
y orientar. Y las empresas colaboradoras también pueden ver indudablemente en qué contexto y qué profesionales van a poder contar por las tendencias que hay en el futuro próximo, ¿no? En función también a sus propias necesidades. Con lo cual, como veis, tenemos toda una matriz de distintas necesidades por colectivos de un centro que se pueden resumir en datos del contexto, que iremos viendo también con ejemplos posteriormente, sobre la empleabilidad, sobre la atracción de los jóvenes que tiene mi comunidad respecto a la FP, que si tengo esos datos también a través de la matriculación de mi centro también puedo ver si estoy por encima o por debajo de la media de mi comunidad autónoma o de comunidades vecinas. Eficiencia, eficacia, esto suele utilizarlo más los cuadros directivos, pero bueno, saber si realmente qué porcentaje de los chicos y chicas finalizan sus estudios al de 2 años o les lleva más tiempo, qué eficacia, qué provisión de titulados y profesionales estamos dando, ¿no?, a nuestro entorno, la dual cómo va evolucionando en mi contexto y cómo me sitúo yo como centro con los datos que pueda tener, qué sectores productivos están ahí pinchándonos en nuestro entorno cercano, cómo están las mujeres representadas en nuestro centro respecto al resto de la comunidad autónoma, cómo nos estamos internacionalizando con movilidades Erasmus, con más y más idiomas, ¿no?, capacidad lingüística que se está dando a través de la formación o acceso a personas con discapacidades que puedan desarrollar, ¿no? Con todo ello, lo que hemos dicho, bueno, pues no todo el mundo tiene las mismas necesidades ni las mismas competencias, pero sí que todo el mundo lo puede utilizar. Y se ha hecho una herramienta que quiere ser muy intuitiva, que tenga accesos por distintos niveles de dificultad, empezando por uno muy básico, luego intermedio y otro avanzado, con indicadores que ya igual podemos ir conociendo en el día a día, pero que otros igual no. Y es interesante que los tengamos en nuestro imaginario, seamos profesor, gestor, orientador o orientadora, con esa perspectiva temporal y territorial que hemos ido diciendo. Con lo cual, ahora lo que queremos es poner ejemplos para ver, vale, sí, Mónica, nos suena muy bien lo que nos estás contando, pero ¿eso cómo se hace? Pues en cómo se hace lo van a explicar fenomenal mis dos compañeros, que van a ir respondiendo de forma secuencial a las siguientes preguntas. Por un lado, ¿qué lugar ocupa la formación profesional en mi comunidad autónoma? Respecto a la titulación, a población titulada, ¿no?, en FP u otros niveles educativos. ¿Qué oportunidades de empleo ofrece la FP en mi contexto cercano, en mi comunidad? Por ejemplo, ¿es mi centro eficiente respecto a mi comunidad autónoma a nivel de si nuestros chicos o chicas acaban en esos 2 años que hemos dicho que dura un ciclo o les lleva más tiempo? ¿Y cuál es el peso de la FP dual y su evolución? Bueno, pues estas preguntas que son fascinantes van a ir respondiendo en primer lugar Miquel Albizu, a quien le paso la palabra. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Miquel Albizu, investigador de orquesta del Instituto Vasco de Competitividad, y os voy a presentar desde la óptica que ha trasladado Mónica, la de la realización de preguntas, que entendemos que es más dinámica y que puede llevar a tierra el funcionamiento que se puede trasladar al día a día de los centros y que además encaja mejor con la forma de funcionar de la formación profesional, que es el aprender haciendo, ¿no? Pues vamos a intentar, a través de estas preguntas que ha expuesto Mónica ahora, ver cómo funcionaría o cómo podríamos hacer uso de la plataforma, de esta plataforma que es el observatorio. En primer lugar, os comentamos, bueno, esto sería la página de acceso dentro de la plataforma, y aquí, si bajáis un poco, vemos que hay 3 niveles diferenciados en cuanto a la al acceso a los propios indicadores. Los niveles van por dificultad, bueno, tampoco diría dificultad porque no son difíciles, pero bueno, por exhaustividad quizá es más preciso explicarlo así.
En primer lugar, estarían los indicadores destacados, que es una batería de 10 indicadores clave que dan una panorámica muy general de cómo está la FP. Esto se pueden analizar desde una perspectiva nacional o una perspectiva autonómica. O sea, tú puedes elegir la autonomía a la que tú perteneces y te aparecerían esos datos, esos indicadores desde esa perspectiva. En segundo lugar, tenemos una fotografía más amplia de 54 indicadores basada en los 8 pilares, en las 8 temáticas que ya ha expuesto Mónica antes en el esquema este de oferta y demanda. Y finalmente los datos interactivos, que es una herramienta más avanzada, quizá más sofisticada, en la que puedes jugar en mayor medida con los datos, agregando dimensiones. Bueno, ahora lo vamos a ver. Para responder a estas preguntas que ha expuesto Mónica, vamos a usar los datos interactivos porque bueno, entendemos que son los más interesantes y que tanto los indicadores destacados como el panel de indicadores son bastante intuitivos y claros y quizá son más divertidos o dan más juego los datos interactivos. La primera pregunta que trasladaba Mónica era ¿qué lugar ocupa la FP dentro de mi comunidad? De inicio diría que hay muchos indicadores que pueden responder a esto, pero nosotros vamos a ir a uno concreto. Luego ya enredaréis vosotros, indagaréis vosotros y buscaréis aquellos que más os encajen o que más os puedan interesar. Pinchamos en datos interactivos. Aquí, como veis, está el esquema que ha presentado Mónica de oferta y demanda, y en este caso nosotros vamos a ir a estudiantes matriculados en postobligatorias. Aquí aparece un árbol donde aparecen los indicadores que puedes encontrar dentro de estudiantes matriculados en postobligatorias y nosotros vamos a ir a estudiantes sobre población joven de 15 a 24 años. Hemos accedido a los datos y aquí veis bueno, pues distintas pestañas, de inicio veis una cantidad de datos que muestran a todas las comunidades en España. Vamos a seleccionar una para simplificar un poco. Seleccionamos todos, deseleccionamos todos y vamos a coger, por ejemplo, Andalucía, que es la primera. Aquí vemos que de los estudiantes sobre la población joven de 15 a 24 años por nivel educativo, ese sería el indicador, la FP congrega el 16,5% del total de estudiantes entre 15 y 24 años. Bachillerato 15,19, grado universitario 23,15. Entre estas tres categorías o niveles formativos alcanzaríamos el 55%. Aquí lo tenéis también en un gráfico donde se indican los porcentajes también. Esto es para el año 2018-2019. Aquí podríais, en este desplegable, podéis cambiar de año y veríais los datos otros años. Pero bueno, nosotros vamos a ir directamente a la evolución en el tiempo, que creo que es de mayor interés en este momento. Aquí vemos desde el año 2000, desde el curso 2011-2012, la evolución hasta el 2018-2019, que como vemos es ascendente, con una pequeña caída durante el curso 2015-2016. Ahora vamos a compararlo con otras comunidades, en este caso vamos a seleccionar Aragón, que es la que está debajo, y vamos a seleccionar también España, y así conocemos la media española. Ahora vemos en el gráfico, bueno, tendríamos los datos completos en la tabla, todo se puede descargar además, y en el gráfico podemos comprobar cómo la tendencia es muy similar en los tres ámbitos territoriales, pero tanto Andalucía como Aragón están por debajo de la media española. Lo dicho, este es uno de muchos indicadores que os pueden hacer comprender cuál es el lugar de la FP en vuestra región y conectarlo con vuestro centro y bueno, comprender mejor en qué situación está y cuál es la importancia que recibe. Como vemos aquí, la importancia es ascendente, cuanto menos. La segunda pregunta que planteaba Mónica era ¿qué oportunidades de empleo hay para la FP? En este caso, para responder a esta pregunta, volvemos a los datos interactivos, bajamos y vamos a ir dentro de demanda, a ofertas de empleo.
que mira, casualmente la tengo aquí ya seleccionada. Podemos ver aquí el porcentaje de ofertas de empleo orientadas a personas o el porcentaje de ofertas de empleo por región en el año 2019 según nivel formativo. Entonces, vamos a seleccionar, como hemos hecho antes, para simplificar un poco, solo una comunidad. A ver, por ejemplo, Madrid. Y observamos que del grueso de ofertas de empleo de 2019, la FP de grado superior se quedó o tuvo, o sea, el 21,22% de las ofertas de empleo de la Comunidad de Madrid de 2019 fueron dirigidas a personas con perfiles de FP de grado superior. El 12,53% a perfiles de FP de grado medio y el 47% y medio más o menos a personas con perfiles universitarios o superiores, con máster, posgrado, doctorado y demás. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a compararlo, por ejemplo, con Murcia y con la media estatal. Por supuesto, lo mismo que antes, tenéis también los años aquí, podéis enredar. Tenemos también la evolución en el tiempo, que es lo que vamos a ver ahora, y observamos. Aquí, nivel educativo. Vamos a seleccionar grado superior, pero podríamos coger otra categoría para conocer el porcentaje de ofertas de empleo dirigidas a perfiles de FP de grado superior, en este caso de FP de grado superior. Como podemos ver, Madrid y Murcia, Madrid y España presentan una tendencia muy similar. La de Murcia es diferente porque en el año 2017, frente a la española y la madrileña, que empezaron a descender, en Murcia ha continuado ascendiendo. Pero bueno, se ve un patrón similar entre España y la Comunidad de Madrid. Otro indicador dentro del mercado laboral y dentro de oportunidades de empleo que queríamos exponeros es el de la prima de empleo, que es uno que ha mencionado Mónica antes, que nos parece especialmente bonito. Volvemos al mercado laboral, pinchamos en prima de empleo, aparece el árbol, prima de empleo de la FP y llegamos a la pantalla del indicador. A ver, la prima de empleo, como ha explicado Mónica rápidamente, es la ventaja comparativa que tiene, en este caso, la FP frente a otro tipo de estudios dentro del mercado laboral. Nosotros hemos creado 4 primas de empleo. Es un indicador más elaborado, que no por ello es complejo, pero que igual se capta mejor con una pequeña explicación. Aquí tenemos, vamos a coger la primera prima de empleo de las 4 que hemos establecido. Esta sería la prima de empleo de la FP de grado medio y la FP básica frente a estudios inferiores. Esta es una definición general. En esta explicación se exponen qué estudios se integran dentro de cada categoría. Pero lo que hacemos, así rápidamente explicado, sería generar 2 sacos con las tasas de ocupación. Por un lado, en el primer saco estaría la tasa de ocupación agregada de la formación profesional de grado medio y básica y algún otro tipo de estudio que son más minoritarios y tal, pero que también se consideran vocacionales frente a estudios de nivel inferior. Entonces, el resultado que nos da es la diferencia de tasa de ocupación, o sea, la ventaja que tiene la FP para integrarte en el mercado laboral teniendo FP de grado medio o FP básica frente a esos estudios inferiores. Vamos a volver a hacer el ejercicio de poner un ejemplo que se va a ver con más claridad, yo creo, todo. Vamos a tomar como referencia, por ejemplo, Castilla y León. Castilla y León. Aquí observamos que prima de empleo. Espera que sea. Esperar un segundo que no sé qué.
Esto sí. A ver, aquí está la prima de empleo. Ahí se había cruzado algún dato, ya me podéis disculpar. Castilla y León. Aquí vemos que la prima de empleo de las personas con estudios de FP de grado medio básica, son principalmente las personas que componen ese grupo, sobre todo las de grado medio, es 17 puntos porcentuales por encima de la de aquellas personas con estudios inferiores. Y se ve o llama la atención también en este gráfico los datos para las mujeres. Se ve que la prima de empleo, esta ventaja comparativa, en el caso de las mujeres, casi se sitúa en el 29%. Entonces, las posibilidades de tener un empleo o la tasa de ocupación de las mujeres con FP de grado medio es muy superior a la tasa de ocupación de las mujeres con estudios inferiores. He dicho FP de grado medio, pero sería el conjunto de FP de grado medio, básica y algún otro estudio de tipo vocacional. Esto sería un poco el dato que nos da la prima de empleo, que puede ser, por ejemplo, de interés para centros que ofrecen educación general y educación y formación profesional, perdón, y bueno, en un momento dado puede servir para orientar a alumnos que igual están ahí pensando en abandonar los estudios o que no tienen claro qué camino seguir, y puede ser una forma de demostrarles que sus oportunidades de desarrollarse profesionalmente en el mercado laboral son superiores si acceden a este itinerario formativo que sería el de la AFP. Y bueno, como en el resto de indicadores, tendríamos también la evolución en el tiempo, total, mujeres y hombres, y lo podemos poner en comparación con otras comunidades, como hemos hecho antes. Vamos a poner, por ejemplo, Castilla-La Mancha y España. Y aquí vemos pues, bueno, las diferencias que hay con respecto a esta prima de empleo. Y estos serían los dos indicadores o las dos preguntas que yo he tratado de responder, y ahora continuará mi compañero Antonio Mondaca para exponer otras dos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miquel. Pues lo que vamos a continuar, como ha dicho muy bien Mónica, son estas preguntas, ¿no?, al principio que os hagan sentido a cada uno de vuestros centros, ¿no? Es decir, hay datos aquí genéricos, pero la intención de este taller es que estos datos os sirvan en vuestro quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, la manera de aproximarnos y que a vosotros os sirvan, sean de utilidad estos datos, es que intentamos responder estas preguntas. El primero es, bueno, ¿de qué manera mi centro es eficiente? Hay varias maneras de aproximarnos a la eficiencia de un centro. Nosotros, en este caso, vamos a coger la tasa de finalización, ¿vale? A partir de ese indicador, de esa tasa, lo que hacemos es ver cuántos de los estudiantes terminan en el plazo que corresponde, ¿no?, en los tiempos adecuados. Bueno, voy a entrar aquí a datos interactivos, donde tenemos cada uno de las secciones, ¿no? Por un lado, de oferta, demanda, sistema educativo general. Vamos a ir aquí a formación profesional inicial, ¿vale? Vamos a ir aquí a titulados de FPI, y veis que a mí me interesa resaltar la utilidad de este directorio, porque de esta manera podemos, voy a abrir un poco por aquí o por acá, veis, a partir de este árbol de directorio están todos los indicadores disponibles. Entonces, una manera de acceder es, bueno, quiero saber si este indicador está, bueno, lo ponéis aquí, finalización, y veis, ya os marca, os destaca qué indicadores hay. Entonces, vamos a tener por aquí, perdóname un segundo. Vale, tenemos tasa de finalización en FP. Tasa de finalización en FP, tenemos la definición,
¿no? ¿Qué se entiende por tasa de finalización en FP? Aquí está cargando. Ya está. Entonces, voy a seleccionar España, algunas comunidades autónomas que no hayamos visto. Puede ser Asturias, puede ser Extremadura, bueno, la Comunidad Valenciana. Escogemos los datos del último curso disponible. Y aquí me quiero detener antes de pasar a ver los datos. Tenemos la opción en los indicadores que presentamos añadir otra categoría de análisis. En este caso tenemos las tasas de finalización por sexo, pero sin cambiar de página podemos ver datos de la titularidad del centro. ¿Cuál es la tasa de finalización en un centro público o en un centro privado? La modalidad de impartición y luego vamos más allá y decimos, bueno, yo quiero saber la tasa de finalización respecto al sexo y la titularidad del centro, combinar ambas categorías, lo cual tiene más potencia, ¿no? Y bueno, vamos a ver los datos. Os quiero decir lo siguiente. Imaginaros que vosotros disponéis de los datos, ¿no?, de cada uno de los centros. Imaginaros que tenéis esos datos que podéis poner aquí en descargar, lo podéis descargar en Excel. Directamente os va a aparecer una tabla que podéis guardar con lo que estáis visualizando en la pantalla. Con lo cual es muy sencillo que de vuestro centro o los datos provinciales que el observatorio de momento no los tiene, podáis añadir una fila manteniendo las mismas columnas y de esa manera poder, entre comillas, jugar con los datos y tener esas comparaciones a golpe de vista. Entonces, en este caso, vemos que las mujeres, la tasa de finalización por sexo, tenemos que la tasa de finalización de las mujeres es más alta que la de los hombres, ¿vale? Unos 8 puntos porcentuales más elevada que la de los hombres. Tanto en España como en la Comunidad Valenciana, los porcentajes son muy similares, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, Michael ya ha hablado sobre los gráficos que podemos descargar. Me interesaría ir a la evolución en el tiempo, donde podemos, bueno, ver la evolución en el tiempo como aquí otra cosa, un detalle, ¿no? Aquí da la sensación que hay una caída, ¿no?, de la tasa de finalización, y luego el último curso disponible, bueno, hay un repunte, ¿no? Pero la caída hay que tener atención a la escala, ¿no?, que nos enseña cada uno de los gráficos, porque las escalas están ajustadas a los valores de estos datos. Por lo tanto, aquí tenemos línea de base 59%, ¿no?, en 59 y de máximo 67. Entonces, atención, que es un detalle, ¿no?, pero que a la hora de interpretar y que sean útiles estos valores, pues tener cuidado con eso, ¿no?, prestar atención a ese tipo de detalles, ¿vale? ¿Qué os decía antes? Me voy a saltar a esto que os decía antes, el consultar por, ¿no? Dar un ejemplo concreto. Bueno, hemos visto que la eficiencia del centro la estamos viendo por sexo. Vemos las mujeres, en este caso, tienen una tasa de finalización más alta que los hombres. Bueno, y esto, si yo soy un centro que tiene, que imparte estudios de forma presencial o a distancia, bueno, esa tasa de finalización es la misma. Entonces, vamos a sexo y modalidad de impartición, por ejemplo. Tenemos, por un lado, modalidad de distancia, mujeres, hombres y el total. Y luego, por otro lado, tenemos modalidad presencial, mujeres, hombres y total. Y luego, todas las modalidades que coinciden con los porcentajes que antes hemos visto, ¿no? ¿Qué observamos como dato que llama la atención? Que, bueno, a distancia, la tasa de finalización es de prácticamente un 33% respecto a la presencialidad, que es de un 64,34%. O sea que ahí hay una diferencia importante en que bueno, a distancia la finalización es mucho menor. Sin embargo, en ambos casos, las mujeres
tienen una tasa de finalización más elevada que los hombres, ¿no? En este primer caso, la diferencia en puntos porcentuales pues, es de un 6 puntos porcentuales, y en esta de unos 10 puntos porcentuales, ¿vale? En presencialidad. ¿Qué más cosas interesantes a la hora que sean útiles a los centros? Yo me quedaría primero con la descarga en Excel, de verdad utilizarla. Me parece que es una herramienta muy útil para poder generar vuestros propios ficheros, vuestras propias bases de datos. No es difícil, ¿no? Es un formato totalmente compatible con la forma en que trabajáis. Para montar una presentación, por ejemplo, también es muy útil. Hasta aquí el tema de esta pregunta, ¿no? ¿Es mi centro eficiente o no? Tenemos otros indicadores, ¿no? Tenemos indicadores por familias profesionales, pero bueno, como el tiempo es breve, nos queríamos centrar exclusivamente en este indicador. Luego en preguntas, si tenéis otras preguntas, pues bueno, no las hacéis. ¿Qué otra pregunta podemos responder? Bueno, el tema de la FP dual. ¿Cuál es el peso de la FP dual? ¿No? La FP dual, vamos de nuevo, voy a salirme de aquí, de nuevo al árbol. Yo es que me lo sé de memoria, yo sé que está acá abajo, tal, lo he trabajado, pero bueno, vamos a escribir aquí dual, a ver qué ha hecho esta gente de dual. Bueno, escribimos dual y vemos dual, bueno, a ver qué quiero ver de dual. Venga, estudiantes de FP dual, ¿veis? Hay distintas entradas, que la dual no solo está en oferta, sino que la dual está aquí en mujeres en la FP, bueno, mujeres matriculadas en dual. En este caso, vamos. Que cargue un segundo. Estudiantes por FP dual, por sexo. Vale, vamos a cambiar de comunidad autónoma. Ya hemos visto a Valencia, vamos a ir a Asturias. Entonces, una cosa importante, que antes lo hemos dicho, quizás lo hemos dicho, pero me parece relevante remarcarlo. El mostrar porcentajes es un botón que simplemente con marcarlo transforma las cifras de valores absolutos a porcentajes. Claro, esto, si veis aquí, lo que hace automáticamente es que de 33 mujeres matriculadas en Asturias, ¿no? Que es una cifra muy pequeñita en comparación a los 8.695 mujeres matriculadas en todo el territorio nacional. Entonces, de esta manera, pues sin perder de vista cuál es ese valor absoluto, ya se pueden hacer comparaciones más coherentes, ¿no? Entre territorios, entre centros, ya os digo, si tenéis datos de provincias y añadirlos, pues fantástico. ¿Qué más cosas podemos decir aquí? Por titularidad del centro, evolución en el tiempo. Vamos a ver, vamos a ver foto por año. Mira, esto es interesante. Hacer titularidad del centro y ponemos el último año disponible. Vemos la proporción de centros públicos que imparten dual. En España es del 70% versus el 30% aproximadamente de centros privados. Sin embargo, es curioso, como en Asturias, dicha proporción se invierte, ¿no? Hay más centros privados que imparten FP dual que centros públicos. Bueno, son situaciones que a golpe de vista, ya os digo, queda reflejado, ¿no? Cuál es esa realidad entre, en este caso, el Principado de Asturias y España. Más cosas que podemos enseñaros aquí. Bueno, antes os he dicho de familias profesionales. Bueno, pues aquí tenemos FP dual, familias profesionales. Aquí tenemos todas las familias profesionales en orden alfabético, ¿vale? Comercio, marketing, edificación, electricidad, etcétera. Si hay alguna que a vosotros, porque ese ciclo, tenéis ciclos que en esas familias profesionales, pues bueno, veis aquí fabricación mecánica. Bueno, y fabricación mecánica en Asturias, bueno, está bastante, duplica, ¿no? Por la media
de España. Bueno, ¿cuál es la tendencia que tiene fabricación mecánica? O sea, en los últimos años ha habido un incremento de matriculaciones o no. Bueno, pues simplemente vamos a evolución en el tiempo. Aquí tenemos todas las familias. Buscamos la familia de fabricación mecánica, pinchamos y las tendencias siempre es más fácil verlas en una gráfica, ¿no? que en una tabla, pero bueno, tenéis las dos opciones. Entonces, en este caso, vemos que los últimos años, o sea, que parte ascendiendo, luego sigue ascendiendo y luego pues hay una caída del 15 al 13%, ¿vale? O sea, y luego este mismo ejercicio lo podéis hacer por todas las familias profesionales que os interese, las que tenéis en el centro y decir, bueno, ¿cuál es la tendencia de mi centro respecto a la media de la comunidad, a la media a nivel estatal? Y ya os digo, si tenéis datos provinciales, etcétera, también los podéis añadir de forma muy sencilla. Y lo último, y con esto termino, os quiero enseñar una funcionalidad que tiene que ver con el glosario, ¿vale? Porque nosotros, ya os ha dicho Mónica, Miquel también lo ha comentado, intentamos tener lo más actualizado posible en función de las fuentes secundarias de datos. Lo tenemos tan actualizado como las fuentes de datos. Entonces, para saber, por ejemplo, el tema de la prima de empleabilidad que antes ha comentado Miquel, bueno, ¿a qué es exactamente eso? ¿De dónde se cogen esos datos? Pues bueno, en herramientas, dentro de la página del observatorio, está el glosario de indicadores. Pincháis, se abre una página y ya tenéis aquí todos los indicadores que están disponibles en el observatorio con una descripción detallada y luego cuál es la fuente, ¿vale? Me parece una herramienta también interesante que complementa los datos que antes os hemos entregado. Y por mi parte, pues muchísimas gracias por vuestra atención y doy paso a Alberto. Pues muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias, Miquel. Bueno, yo creo que ahora puede ser un ratito interesante para poder hablar y para que vosotros podáis hablar en lugar de nosotros, ¿no? Hay una pregunta que es recurrente en este caso, y esto la voy a contestar antes que nada, que es la pregunta de, oye, ¿cómo vamos a poder acceder a esta información o dónde vamos a poder ver la presentación? No os preocupéis, estamos grabando la sesión, así que a partir de mañana vais a tener la presentación y el vídeo de la sesión en la web del programa. Así que así podéis recuperar todos los contenidos que hemos visto hoy, o si os habéis perdido alguna parte, no os preocupéis porque todo lo tenéis en recursosfp.com. Bueno, creo que os tengo ya aquí a los tres, ¿no? Mónica, ¿estás por aquí? Dime algo. Hola. Fantástico. Y también Antonio y Miquel estáis por aquí, ¿verdad? Eso es. Fantástico. Oye, pues tengo varias preguntas. Yo os las voy a ir lanzando, que nos han ido preguntando por aquí por el chat. Cristóbal me pregunta, o nos pregunta, si se podrían conocer qué necesidades de formación hay en un área geográfica determinada. Bueno, esta pregunta, si os parece, nosotros lo tenemos todos los datos a nivel estatal y luego a nivel de comunidad autónoma y ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Con lo cual, menos a nivel provincial no tenemos acceso a esos datos porque no son accesibles en las fuentes actuales desde lo público. Bueno, para nosotros, otra cosa es que vayamos poco a poco haciendo acuerdos y viendo cómo poder integrar esto, pero sería a nivel comunidad autónoma y ciudades. Lo que sí se pueden agregar es, por ejemplo, quiero hacer la zona mediterránea, pues se puede agregar. O quiero hacer el sur de España, o el centro, o el norte. Eso sí, o comparar distintas áreas. Perfecto. Tenemos otra preguntita por aquí, que es, ¿qué información relacionada con la formación para el empleo podemos encontrar?
Bueno, igual contesto yo esta. Bueno, la formación para el empleo a nosotros nos parece fundamental y entendemos que es parte del sistema de formación profesional. Solo estaría la FP inicial y la de formación para el empleo, ya lo ha explicado Mónica. Además, creemos, bueno, sabemos que es fundamental en las trayectorias profesionales de los alumnos y de las personas que en este momento están en el mercado laboral, todo el tema del aprendizaje permanente, el lifelong learning, que habréis escuchado repetidas veces durante los últimos años, pero a nosotros sí que nos gustaría incidir quizá en el papel de los centros educativos de FP o la potencialidad que los centros educativos de FP tienen en el ámbito de la formación para el empleo. Partiendo de esa base, estaría por un lado, tendríamos información variada que que está orientada a formación para personas, o sea, orientada hacia la formación para personas desempleadas y la bonificada por las empresas, que también en algunos sitios se le llama a demanda. Por ejemplo, se me ocurre que otra información que puede ser interesante es la de que también se puede encontrar, es la de los centros integrados, el número de centros integrados que puedes encontrar por comunidad. Esto sería tan sencillo como ir al árbol que hemos expuesto, ir al filtro, tú pones integrado o inte, yo no creo ni que haga falta completar la palabra y ya te aparecerán los indicadores que puedes utilizar. Pero vamos, una de las temáticas fundamentales o de los pilares es formación para el empleo. Y hay un montón de información disponible. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miquel. Tengo una preguntita más y me pregunta Joan, ¿de dónde si podríamos extraer información sobre segunda oportunidad? Ahí, creo que en ese sentido no tenemos datos de segunda oportunidad. Sí que nos gustaría tenerlos, pero no son accesibles, por lo menos a nivel de que podamos meter todos los del Estado y por comunidades autónomas, que es la idea de poder comparar. No obstante, lo apuntamos porque es un tema también que nos parece muy relevante. Mira, Juan Antonio nos pregunta, en primer lugar, enhorabuena por el excelente trabajo realizado. Pregunta si, bueno, a él le gustaría tener datos por ciclo formativo de ofertas de empleo y de contratación. ¿Se podrían acceder a esos datos? Nos encantaría. Nos encantaría, lo prometo, pero así. Pero no, hoy por hoy los datos los tenemos por familias profesionales. Ese es nuestro reto cara a futuro, a ver cómo podemos, con los datos públicos, poder llegar a acuerdos para poder indagar más en este ámbito y desde los ciclos también. Hoy por hoy no se puede tener acceso a estos datos. Perfecto. Perfecto. Lo apuntamos también, ¿eh? Lo teníamos ya súper metido como también lo de segunda oportunidad, pero lo apuntamos porque si hay intereses que estábamos acertados. La idea es también que todas las sugerencias que tengan ahora, bienvenidas sean, porque algunas quizá las teníamos en nuestro imaginario y otras no, las que no están. Muchas de las que no están es porque no hemos podido conseguir los datos, pero también igual algunas se nos han podido quedar ahí atascadas y no éramos conscientes, con lo cual os agradecemos muchísimo estas sugerencias. Y creo que nos da tiempo para una última preguntilla. Y la última pregunta que me pasa por aquí es, ¿de qué manera accedemos a las tendencias sobre familias profesionales? Vale. Si queréis la contesto. Bueno, sí. Por tendencias, las tendencias las tenemos en toda esta que habéis visto, ¿no? la película. Y familias profesionales tenemos opciones de acceder a través del árbol, del directorio, de todas las familias. Entonces, ¿qué novedad aportamos nosotros? O sea, porque está la familia, sí, podemos dar las tendencias. Dos agrupaciones particulares que hemos hecho. Una de STEM, todas las familias científicas, hemos hecho una agrupación. Y por otro lado, la agrupación de familias industriales. Entonces, no solo tenemos la sanitaria, administración, gestión, fabricación mecánica, etcétera, sino que hemos hecho esta agrupación y lo que reiteramos, ¿no?
y entrar por datos interactivos, buscar por el árbol, y a partir de ahí es muy sencillo. Familias profesionales, y aparecen todos los indicadores y los conjuntos de datos que podemos ver cuál es esa tendencia por familias profesionales, que es a día de hoy, como ha dicho Mónica, el detalle más fino respecto a la matriculación y a las distintas categorías de análisis, que es por familias profesionales. Perfecto. Ya van entrando un par de preguntillas más. Yo creo que, venga, la última. Aparte, hay gente que nos da las gracias por el webinar y enhorabuena por el observatorio. Y hay una pregunta que ha entrado al final que nos pregunta si se puede saber cuánta gente acumula varias titulaciones de FP. No sé si estos datos podemos acceder a ellos. No, tenemos el máximo nivel de titulación, pero si tiene varias el mismo nivel no se contemplan esos datos, no tenemos acceso. Perfecto. Nos gustaría también, lo queremos todo también, pero otra cosa es el acceso. Estamos hambrientos de datos y aprovechamos al máximo los que tenemos acceso y lo que queremos es conseguir más acceso y seguiremos peleando en ese sentido. Genial. Pues mira, nos siguen dando la enhorabuena por aquí. Así que yo creo que este es un muy buen momento para, en primer lugar, agradeceros a todos el estar aquí con nosotros, a vosotros como panelistas, a todos los que habéis estado aquí, todos los asistentes que habéis estado conectados. Mónica, Miquel, Antonio, de verdad, sin vosotros esto no tiene ningún sentido, ¿no? Os esperamos en los siguientes webinars. Estad muy atentos a la web del programa y a vuestro correo porque vamos a publicar una nueva sesión muy prontito. Recordad varias cosas. Primero, tenemos nuevos recursos en la web. ¿En qué web? www.recursosfp.com, donde podéis poner ahí, las podéis poner para poner en práctica en el aula. Mónica, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos muchas cosas que podéis acceder, aparte de la colaboración que estamos haciendo con FP Empresa para todos los centros a nivel de recursos. También dentro del propio plataforma del observatorio tenéis infografías para explicar muy bien qué datos hay dentro de la web y para también por comunidades autónomas poner los 10 indicadores más destacados, que los podáis ver un día con vuestros estudiantes o lo puedas ver otro día, discutir o tener una charla con otros profesores en tu entorno, ¿no? Para ver cómo estamos situados nosotros. Y además a veces también las podemos comparar con las comunidades vecinas, que a veces igual van a por algunos de nuestros estudiantes o no. Entonces buscar también vías de colaboración para poder ser más eficientes entre comunidades, ¿no?, colindantes. Pero lo que está claro es que vamos a hacer más webinars, tanto para profesores y ya para colectivos más específicos que hemos ido mencionando, tanto del ámbito educativo como del institucional, como del empresarial, con lo cual, cualquier tipo de interés que digáis, mira, pues nosotros queremos en nuestra área, con una serie de orientadores, a utilizar la plataforma para que nos sea útil en nuestra orientación o en nuestra gestión del centro, o bien para también informar a los estudiantes y a los futuros estudiantes de FP de qué oportunidades tienen si estudian FP, qué prima de empleo, qué ventaja van a tener en el mercado laboral. Eso cualquier profesor, supongo que estará interesado en saber qué futuro tienen sus chicos y sus chicas. Nosotros podemos hacer webinars específicos, algunos en abiertos, otros en cerrados, que veáis que esto es una herramienta que ponemos a vuestra disposición, que va a estar en construcción, que se va a ir sofisticando con ideas vuestras, siempre que podamos y tengamos acceso a los datos, y básicamente decir que esta apuesta que ha hecho la Fundación Bankia por la formación dual junto con Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, es algo que queremos que tenga largo recorrido y que se use al máximo, con lo cual vernos como un bastón en el que apoyarse si queréis y con muchísima humildad aportar sobre todo ese nivel de comparativo y de evolución. Recuérdanos, Mónica, por favor, la URL del observatorio. Es observatoriofp.com, que ahí, pues poniendo eso, vais a entrar y va a ser fantástico que podáis estar con nosotros utilizando todos los recursos y herramientas que hay dentro y los distintos niveles. Sugerencias, bienvenidas. Peticiones de webinars, bienvenidos. Sentir que estamos a vuestro lado. Fantástico.
Pues Mónica, muchísimas gracias, como os decía Antonio, Miquel, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros esta tarde. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido. Esperamos vuestras impresiones en las redes. Ahora sí, ya es el momento de volver a coger el teléfono. Nos podéis etiquetar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en @dualizabankia. Repito, @dualizabankia. Y también os recuerdo que, al igual que os he dicho que íbamos a estar este documento, este vídeo, se iba a quedar guardado, esta misma semana vais a tener el vídeo en YouTube, en el canal de YouTube, aparte de Dualiza Bankia. Os animo de verdad a suscribiros para recibir todas estas actualizaciones y donde vais a poder ver, claro, todos los webinars que se han hecho hasta ahora. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en el siguiente webinar. Adiós. Adiós, gracias.